Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista. Siete de la mañana, 4 minutos. Nuestro primer invitado, el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, el ingeniero Francisco Alarcón, está con nosotros esta mañana. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día. Muy bien, muy buenos días a usted, un saludo a toda la audiencia. Gracias. ¿Bien dentro de lo posible o bien? Bien en lo personal, digamos, ya, ¿no? ¿Y en lo económico, la situación del país como tal? Creo que lo sienten los ciudadanos en su bolsillo, lo sienten las personas en sus empleos, lo sienten las personas en su actividad económica. Creo que estamos llegando a un punto que lo venimos construyendo hace muchos años, que el país viene construyendo hace muchos años, que son dos cosas, ¿no? Yo resumiría la situación actual, la baja de la actividad económica actual, la pérdida de empleos y la no creación de empleos, que equivale a destrucción de empleos, en dos categorías fundamentales. Uno, la pérdida de competitividad del Ecuador. ¿Con qué se come eso? Eso no es abstracto. Pérdida de competitividad significa que nos hemos hecho caros, ¿no es cierto? Lo sienten las personas que nos escuchan. El dinero no rinde como antes, las cosas se han venido haciendo caras en el Ecuador y eso no es responsabilidad del dólar, como se nos quiere decir. ¿Sí, no? Mire, comparémonos con otras economías dolarizadas. La inflación acumulada en los últimos 9 años de Panamá, de El Salvador, del mismo Estados Unidos, son como 13 puntos porcentuales. La del Ecuador es 43 puntos porcentuales. Estamos hablando de 30 puntos de diferencia, casi 3 veces más. ¿Por qué? Porque venimos encareciendo la producción, extrayéndole recursos vía reformas tributarias sobre todo, ¿no? Mire, solo el impuesto a la salida de divisas son 1.200 millones de dólares al año que salen del sector privado, de los ciudadanos. Tenemos las salvaguardias, que son como 2.000 millones más. Tenemos, otras 14 reformas tributarias. Hay impuesto hasta la publicidad, digamos, en la práctica, porque hay un tope de hacerla deducible. Tenemos reformas e incrementos laborales que han ido más allá de lo que sí creo que un momento dado eran necesarios, yo creo que eran necesarios ajustes y reformas. Esas reformas, sin embargo, creo que se acostumbraron a ir a un pozo político de reformas y alzas salariales, incrementos en combustibles, incrementos en energía eléctrica. Todo eso hace que la inflación de Ecuador se haya ido acumulando poco a poco. No es que es de ahora última, claro, poco a poco. En los últimos años, sostenida. Ascendente. Pero claro, si su taza está media llena, usted le echa un poco más de agua, pues no pasa mayor cosa. Pero cuando ya está al filo y usted le echa más agua, pues ya se rebosa. Entonces, eso ha hecho que el país se haga caro, que los consumidores ya no puedan consumir los productos. Eso hace que baje la actividad económica y eso hace que las empresas o ganen mucho menos dinero o pierdan dinero. ¿Y qué hacen las empresas cuando pierden dinero? No invierten. Y si no invierten, no crean plazas de trabajo, que es el verdadero drama actual. Las cifras de empleo son las que de verdad pagan las consecuencias de todo esto. Fíjense que un titular de Diario Expreso, el de hoy, en la portada dice: el menor consumo en los hogares resiente la economía, la caída del gasto perjudica la reactivación por efecto de un círculo vicioso, que es normal. 334 millones de dólares menos en consumo o en compras de los hogares ecuatorianos se han registrado en el primer trimestre de este año. 334 millones de dólares. Sí, señor, estamos hablando de un decrecimiento... Es una cifra bastante considerable. Exactamente. Suena más contundente que el 4% de la baja en consumo, que además, si consideramos que todos los años se incrementa en 2% los hogares ecuatorianos, estamos hablando de una baja del 6%. Y eso, lo importante es transmitir que eso no es que perjudica a un empresario o dos empresarios grandes, perjudica a la creación de empleo. O entramos en un círculo virtuoso o seguimos el círculo vicioso. Mire, en un año, de junio del 15 a junio del 16, se han perdido 90.000 empleos. Es decir, 90.000 empleos plenos, formales, con prestaciones sociales, se han perdido. Aparte de eso, se han engrosado en el subempleo 290.000 personas. El subempleo es primo hermano del desempleo, ¿no? Y el desempleo ha subido en 70.000 plazas. Hablemos en cifras, no en porcentajes. Entonces, si consideramos que 200.000 o 250.000 personas se incorporan al año a la población económicamente activa, estamos hablando que nadie de esos, hablando en teoría, esquemáticamente, ninguna de esas personas pudo conseguir un empleo pleno. De los 200.000 nuevos miembros de la población económicamente activa. Más que eso se fueron al subempleo. Entonces, cuando hablamos que el desempleo en Ecuador es el 5, el 6%,
No, si todo el resto estuvieran debidamente empleados no nos preocuparíamos tanto, pero resulta que la mayoría del resto están subempleados, personas que viven del diario, personas que no tienen prestaciones sociales. Eso es lo que pasa cuando no está activada la producción y cuando no se cree en la producción. Ahora, hay un informe que de alguna u otra manera uno le salta la pregunta, porque ustedes muchos han cuestionado las salvaguardas. Yo pregunto, ¿han contribuido o no a equilibrar la balanza comercial? Mire, la perspectiva sí, de ustedes. Sí, pero ¿a qué precio? ¿No es cierto? ¿A qué precio se acelera el cerrar la balanza comercial? Además, vamos a las causas del déficit de la balanza comercial. Los años que más déficit hay en balanza comercial, es decir, mayor diferencia entre importaciones y exportaciones, son los años de precio más alto del petróleo. Entonces resulta que no es culpa de la baja del petróleo que tengamos un déficit en balanza comercial. Y es lógico, mientras más ingresos tuvo el Estado, más gastó el Estado, o más invirtió, como usted le quiera decir, ¿no? El dólar no sabe si es de inversión o si es de gasto. Entonces, ese elevado gasto público, o el meter toda la liquidez del Estado en la economía, hace que los ciudadanos demanden producto importado y producto nacional con componente importado. El hecho de no haber restringido nada de ese gasto, haber ahorrado nada de ese gasto, sino haberlo tirado toda la economía, hacía que el problema de balanza comercial se empeore. Entonces, el apretar las salvaguardias y encarecer las importaciones sí contribuyó a cerrar las importaciones en un momento dado, pero ¿a qué precio? Al precio de disminuir la actividad económica. Mire, el tipo de producto que más sufrió con las salvaguardias fueron los bienes de capital. Es decir, las cosas que compramos los industriales, las máquinas que compramos los industriales para generar, para producir, esas se encarecieron tremendamente con la salvaguardia. Entonces las personas detuvieron sus inversiones. La cifra más importante del reporte económico del primer trimestre de la economía es la caída en las inversiones. Las inversiones caen en 6% de un año a otro. ¿Por qué esa es la cifra más importante? Porque predice el futuro. Todas las demás cifras nos hablan del pasado, el consumo bajó, pero esta nos habla del futuro. Entonces, si las inversiones siguen cayendo en el Ecuador en esa magnitud, está comprometida la producción futura y, consecuentemente, el empleo futuro. 1.754 millones menos de exportaciones en el año 2016. Esto es tan fuerte el tema, ¿no? Es muy fuerte, es muy fuerte. Porque... Aquí también juega un rol la apreciación del dólar, ¿no es cierto? Ya. No se lo puede ignorar. Tampoco se le puede atribuir toda la culpa como se lo quieren atribuir las autoridades económicas. Tenemos un decrecimiento en las exportaciones petroleras, desde luego. Todas las ramas de la economía han decrecido. Pero claro, es que la economía es una sola. Nos quieren vender la idea de que hay sectores ganadores, sectores perdedores, sectores buenos, sectores malos, el importador es malo, el exportador es bueno, etcétera. La economía es una sola. Cuando baja el consumo, cuando usted restringe un sector de la economía y baja el consumo, esas personas pierden empleo, nos comienzan a consumir menos a todos y eso hace que baje todo. La economía está interconectada. ¿Qué hace un comercio? ¿Cómo puede haber un comercio fuerte si la industria se debilita? O al revés, si el comercio está débil, ¿cómo la industria canaliza sus productos? O si están caídos los sectores productivos, los bancos, ¿dónde van a colocar dinero? Es un solo sistema el económico. Dejémonos de pensar sectorialmente y que este sector es bueno y este es malo, este lo voy a impulsar. Demos las condiciones básicas para que florezcan todos los negocios. Y eso me lleva al segundo problema, hablamos de competitividad en un momento, y es el problema de confianza. ¿No hay confianza en el Ecuador? Mire, mirámoslo por las inversiones, no por lo que pueda decir yo, no pueda decir yo. Las inversiones caen de un año a otro en 6%, ¿no? Por un lado. Por otro lado, la inversión extranjera directa en el país, el año pasado creo que fue un buen año, entre comillas, porque llegamos al 1% del PIB en inversión extranjera directa. Nuestros vecinos tienen 4 y 5%, ¿no es cierto? ¿Por qué tienen eso? Porque tienen reglas más claras, porque tienen acceso a mercados internacionales, porque no se debaten leyes inconsultas como la de plusvalía, que tiene completamente detenida el sector productivo, porque no se cambian las reglas tributarias más de una vez por año, porque no se cambian las reglas laborales más de una vez por año. Entonces, el constante cambio de normas y algunos proyectos de ley y discurso antiempresarial hacen que la confianza se detenga. Entonces, sin confianza y sin competitividad va a ser muy difícil. Dentro de esto tenemos una cosa que la vemos muy bien y que esperamos termine de salir adelante, que es el tema de la Unión Europea. Eso tiene pues beneficios económicos y sociales para el Ecuador muy importantes y esperamos que eso salga adelante, por eso no queremos decir que todo es malo. El tema de la Unión Europea nos parece que hay una decisión política real de sacarlo adelante. Tarde, pero llega. Que llegue.
que llegue. Pero ustedes han conversado con el ministro Juan Carlos Casinelli, Sí. les ha dicho cómo está el tema. Nos ha dicho cómo está Ayer el tema. estuve en Cuenca conversando también con el sector productivo de la SUAY. Exactamente, que es básicamente, tal vez algún detalle técnico Claro. más de lo que ha declarado en los medios. Eso consideramos que es un tema muy importante para asegurar la competitividad ecuatoriana. El sector productivo necesita que le den mercados a los cuales abastecer. Es decir, esta competitividad, esta falta de confianza se ha venido generando en los últimos tiempos y eso ha generado también una situación en la que estamos viviendo ahora el país. Desde luego, mire, el sector productivo genera 9 de cada 10 plazas de trabajo en el país. Solo para mantener los índices de empleo actual, que son malos, porque menos del 50% de los ciudadanos tienen un empleo real. Los demás están subempleados y desempleados. Eso viene consecuencia de tratar bien a la inversión, no de tratarla mal. La inversión se ha sentido en términos generales bastante maltratada en los últimos años y las consecuencias las pagan los más vulnerables, los que necesitan acceder o mantener un empleo en el país. Ingeniero, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Un placer siempre, Javier. Gracias al presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, el ingeniero Francisco Alarcón, y la situación económica por la que se está viviendo hoy en día en nuestro país. Son las 7 de la mañana, 15 minutos. Vamos a la primera pausa, ya regresamos.